de los congresistas elegidos en 2006, repito, elegidos en 2006, que tienen un nivel de enredo en este asunto de la parapolítica, militan en los partidos del uribismo, en los partidos uribistas. En ese sentido, no resulta entonces una exageración que el señor comisionado de paz diga que esos partidos deberían disolverse. Se confirma así una palabra que yo usé hace un poco más de un año y me costó una andanada de calumnias y de improperios por parte del ministro del Interior, el doctor Carlos Holguín Sardi, cuando yo en esos días, apoyado en matemáticas parecidas a las de ahora, dije que aquí más que para política lo que había era para uribismo. Bueno, eso es lo que está diciendo el comisionado de paz. Lo que el comisionado de paz está diciendo es que aquí más que para política lo que hay es para uribismo y que por eso hay que disolver los partidos uribistas. Recordemos nuevamente que cuando hablamos de parauribismo no estamos diciendo que cada partidario de Álvaro Uribe es un parapolítico, no se trata de eso, pero sí estamos diciendo que un número supremamente grande de los dirigentes políticos encartados en esos hechos gravísimos son afectos al presidente de la República. Lo segundo es una pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Por qué el señor comisionado, el doctor Restrepo, sale precisamente el domingo pasado a dar unas declaraciones bastante explosivas y que con razón tienen bien molestos a los partidos de la coalición de gobierno? Es apenas obvio que estén molestos porque los han puesto en la peor de las situaciones en las que sea posible colocar alguna organización política. Entonces hay quienes dicen que se trata de cortinas de humo, que una cortina de humo puede tener el señor presidente con tapar la historia de Yidis y de Teodolindo, historia desastrosa que involucra en materia gravísima a dos ministros del despacho, al doctor Sabas Pretel y al doctor Palacio, al secretario general de la Casa de Nariño y al propio Álvaro Uribe Vélez. Esto se ha mencionado poco, pero recordemos que la doctora Yidis señala con el dedo acusador y dice que el garante de todo este delito de cohecho fue el propio presidente de la República. Delito que además ella agrava cuando dice que ni siquiera le cumplieron de manera efectiva, sino que por lo menos en parte le pusieron conejo, que no deja de ser algo gracioso, pero que tampoco dice bien de quienes hicieron los compromisos con ellos. Digamos con franqueza que si aquí lo que hay es una cortina de humo para tapar lo de el delito de cohecho con que se auspició la reelección del presidente de la República, pues estaríamos ante un caso de esos en que se salta de labrar a la sartén, porque saltar de cohecho a parauribismo, por supuesto, no deja de ser una cosa que es bien curiosa en lo que tiene que ver con cortinas de humo. En lo que sí parece haber claridad, sin duda alguna, es que el comisionado de paz está haciendo un esfuerzo grande por separar a Álvaro Uribe Vélez de este escándalo de la parapolítica, o sea, de responsabilizar a todo el uribismo sin excepciones, a todos los partidos, culpabilizarlos, sacrificarlos, pedirles que incluso se disuelvan, porque aparecen como una vergüenza de la política nacional, pero que eso sí, el doctor Álvaro Uribe Vélez no tiene nada que ver con eso, y debemos por el contrario es exaltarlo a un tercer periodo en el cual el doctor Uribe y su cúpula de amigos se sacrifique nuevamente por el progreso de Colombia. Al respecto digo dos cosas y termino, señor presidente. Si será verdad que el doctor Álvaro Uribe Vélez es un inocente que no sabe quién es quién en la vida nacional, una persona que hizo curso de Manzanillo desde jovencito, que escaló todos los cargos del Estado en donde se compite a punta de manzanillismo, que tiene poderosísimos intereses en el departamento de Córdoba y no sabía quién era quién, o sea, el único que nada sabía entre los colombianos, el doctor Uribe. Se le olvidó al doctor Uribe que la verdad, que hoy es condición del proceso de paz con el paramilitarismo, la impuso la Corte Constitucional, porque con la aquiescencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, ese punto no estaba incluido en la Ley de Justicia y Paz que aprobó el Congreso de la República. Se le olvidó al doctor Álvaro Uribe Vélez que cuando se hicieron las listas del Congreso en el 2006 ya había un escándalo grande sobre esto de la parapolítica y que fue él quien se hizo el loco frente a lo que ocurría y nunca le exigió a los partidos uribistas que se depuraran como debían depurarse. No le debe el doctor Uribe la reelección a esos que ahora someten al escarnio público. Hubiera podido reelegirse sin el respaldo del Partido Conservador, para poner un ejemplo, sin el respaldo de Convergencia, del partido de la U, de Cambio Radical, que son los que ahora deben disolverse de acuerdo con el comisionado de paz. No ha perseguido hasta la fatiga el doctor Álvaro Uribe Vélez
elecciones a la Corte Suprema de Justicia acusada del crimen, porque en Colombia eso se volvió el crimen de cumplir con el deber y destapar todo este horror de la parapolítica del cual venimos hablando. ¿Y con quiénes gobierna, señor presidente? Yo aquí le hago una invitación cordial al doctor Álvaro Uribe Vélez, que nos saque la lista de los altos dignatarios del Estado colombiano, ministros y viceministros, y nos ponga al frente de cada uno de sus nombres a qué dirigente político representa en la estructura del Estado, para que nos pruebe que él está sancionando a los vinculados en la parapolítica en lo que tiene que ver con el aparato burocrático del Estado. Terminemos diciendo esto, señor presidente. El señor comisionado de paz hace lo que hace como una rueda suelta. Difícil creerlo. Sería muy extraño que el doctor Restrepo estuviera diciendo esto sin que el presidente Álvaro Uribe Vélez lo supiera, pero hay una manera uribistas de los partidos que se propone que se deben disolver para aprobarlo. Una de dos: o que el presidente de la República respalde al doctor Restrepo, o que le pida la renuncia, porque no es posible que un burócrata del nivel del doctor Restrepo pueda hacer acusaciones de ese corte sin tener la quiesencia del jefe del Estado y que se quede en el cargo. Aquí no se pueden hacer los locos. O el presidente de la República está en esa posición o no está, y eso se le deben decir con franqueza a toda la nación. Y digamos, por último, me parece el colmo de la desvergüenza que el doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, con el agua al cuello en estos dos casos, el del delito del cohecho y el de la parapolítica, intente reelegirse por segunda vez, intente un tercer periodo. ¿De qué se trata aquí, colombianos? ¿De qué se trata? Aquí puede pasar cualquier cosa, y con el cuento del 84% atropellan cualquier principio ético o moral en lo que tiene que ver con encabezar la dirección del Estado. Yo no sé qué es peor, si las encuestas son falsas o son buenas, porque si son falsas, gravísimo, y si son buenas, hay que sumarle a los cargos al jefe del Estado una capacidad de engaño que nadie había tenido nunca en Colombia, que hace que tanta gente buena esté respaldando una iniquidad tan vergonzosa como la que estamos denunciando. Muchas gracias, señor presidente.